Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 24 de octubre. Es un placer que usted nos pueda estar sintonizando, como siempre, para abordar esos temas importantes de nación. Y es que siempre algo que las comunidades deben estar preparadas es ante los desastres naturales. Siempre se deben evaluar los riesgos, siempre se debe evaluar qué tan preparadas están las comunidades, si saben qué hacer, si saben cómo actuar. Bueno, eso y más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del ingeniero Oscar Lobo, representante de Cáritas de El Salvador. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, encantado que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos en este espacio y bueno, estamos para platicar un poco sobre lo que usted muy bien ha hecho la breve reseña de lo que es el tema de preparación para emergencias y gestión de riesgo. Y sabemos que es la persona adecuada para poder abordar este tema. Y no quiero comenzar sin antes enviar un gran saludo a la comunidad de internacionalistas que nos ven desde nuestro país y desde el resto de estados del mundo, ya que hoy 24 de octubre se celebra el Día del Profesional y del Estudiante de las Relaciones Internacionales. Así que a las y los colegas, un fuerte, pero fuerte abrazo. Es así como comenzamos este programa. Y entramos con ese primer punto, ya que tal vez la gente se preguntará, mire, pero ¿qué es Cáritas? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la misión que tiene? Bueno, Cáritas viene trabajando desde hace mucho tiempo el tema de ayuda humanitaria. Muchos lo recuerdan y así nos hacen referencia cuando a veces no se encuentran. Cuando se entregaba ayuda alimentaria, estamos hablando de 1960, 1970. Tienen bastante. Hace mucho tiempo, por supuesto usted no lo va a recordar, pero los que tenemos un poco más, ya tenemos canas en nuestra cabeza, pues sabemos que Cáritas viene trabajando desde hace mucho tiempo el tema de ayuda humanitaria. A medida que va transcurrido el tiempo, Cáritas ha visto la necesidad, por todos los impactos que hemos tenido en el tema de emergencias que se han suscitado principalmente por fenómenos naturales, Sí. y específicamente por eso, algunos más recurrentes que otros, se ha visto la necesidad de Cáritas de irnos preparando primero como institución, pero al mismo tiempo apoyar a las comunidades que están en condición de mayor vulnerabilidad. Los factores de vulnerabilidad son diversos, tiene que ver el factor económico principalmente, no afecta el tema de la situación de riesgo, no es lo mismo para todos los que habitamos en una zona. Es decir, tenemos la amenaza de una tormenta tropical o una lluvia intensa, posiblemente usted y yo no lo vamos a tener como las comunidades que están en situación de vulnerabilidad. Principalmente aquellas poblaciones que también están en condición de pobreza. Por su condición de pobreza, tienen y se ven obligadas a vivir en zonas que son de alto riesgo, que posiblemente ni usted ni yo, o alguna otra persona que tengamos nuestros recursos, no vamos a ir a habitar allí. Pero ellos se ven obligados a vivir en orillas de ríos, en orillas de barrancos, y es cuando viene el desastre. Es decir, donde las comunidades están ubicadas en situación de mayor vulnerabilidad, y insisto con eso, principalmente en orillas de ríos, que es lo que vemos nosotros, cuando la habitación o en la casa donde ellos viven no están construidos con los materiales resistentes. Lo podemos ver para cuando fue los terremotos del 2001. La mayoría de casas que colapsaron, además de otros edificios, eran construcciones que no estaban adecuadamente construidas, principalmente de adobe, de bajareque, en fin, que al venir los terremotos pues colapsaron definitivamente. Y con el saldo fatal que ya todos conocemos. Cáritas entonces ve la necesidad, bueno, primero hay que hablar que Cáritas es la pastoral social de la iglesia. Nosotros como Cáritas somos parte de la iglesia. En ese sentido, nosotros
coordinamos, además de otros actores claves, con las parroquias de cada una de las comunidades en las cuales estamos interviniendo. Cáritas también tiene un marco estratégico donde está definido el objetivo número 2, que es salvar vidas, preparar a las comunidades y recuperar estas comunidades ante cualquier desastre. Entonces, el mandato de Cáritas ya está referido en este marco estratégico que se está revisando cada 3 años y dentro de ese marco estratégico estamos obligados, primero como iglesias y luego como institución Cáritas, a velar por las comunidades que están en mayor condición de vulnerabilidad. Cáritas, independientemente de las coordinaciones o de las relaciones que tenemos con diferentes donantes, siempre estamos en la búsqueda de aquellas comunidades que generalmente algunas otras instituciones, por lo remoto que es o la inaccesibilidad que tenemos de llegar a esas comunidades, pues Cáritas ve esa necesidad, es decir, comparte la necesidad con esas comunidades, como muy bien ellas nos lo dicen. A veces uno se siente muy satisfecho en el sentido que dicen aquí casi que solo ustedes vienen por el hecho de que vivimos en una zona remota, inaccesible, y no nos visita ninguna otra institución. Entonces, la mayoría de las comunidades con las que trabajamos están muy relacionadas con las parroquias. Muchas veces son personas que están en grupos parroquiales con las cuales nosotros trabajamos. Hay que ser muy claro también en el sentido que no solo trabajamos con personas que sean de la Iglesia Católica. Nuestra obligación como iglesia es trabajar con la población que tenga sufrimiento y que esté en esa condición. Trabajamos con diferentes iglesias también, o de otros credos, por decir algo. Entonces eso no nos limita a nosotros, y eso le somos muy claros a las comunidades, que el credo no tiene que ver, sino que resolver las situaciones que presentan las comunidades. De esa manera, las intervenciones que nosotros tenemos en todo el territorio nacional son 8 diócesis que componen a la Cáritas del Salvador y la Oficina Nacional, donde yo estoy laborando. Y soy responsable del tema de gestión de riesgo, ayuda humanitaria y respuesta a emergencia. Un trabajo bastante grande que estamos claros que solo como una institución, como iglesia, es difícil resolverlo. Ni solamente una municipalidad, ni solamente el gobierno central son capaces de resolver de repente algunas situaciones. El desastre está definido por el impacto o por el gran impacto que pueda tener una zona específica o una comunidad de recuperarse por sí sola. En ese sentido, pues si nuestro país es altamente vulnerable para muchas amenazas, lo que nosotros llamamos amenazas múltiples, un territorio geográfico tan pequeño, pero que es azotado por muchas amenazas. Pero aquí vivimos, posiblemente por la concentración de la población, y eso es más que obvio. Y en ese sentido, pues, cuando viene la temporada de huracanes, somos amenazados por tormentas tropicales, de repente por lluvias focalizadas. El caso que tuvimos en Nejapa hace un par de años, en la comunidad de Los Angelitos 1 y 2, fue una tormenta focalizada y sucedió el deslizamiento de tierra con las afectaciones que ya conocemos. Pero luego tenemos también afectaciones mucho más amplias que afectan no solo el territorio nacional, sino que de repente también un poco más a nivel regional, Honduras, Guatemala, Nicaragua y por supuesto El Salvador. En ese sentido estamos nosotros obligados a estarnos preparando en cada momento para fortalecer de esa manera también las comunidades. Nuestra prioridad son las comunidades rurales principalmente con las cuales estamos trabajando. Y eso es algo sumamente importante de ver, algo sumamente importante de evaluar, y creo que con esto que usted nos ha comentado podemos llegar a la conclusión de que se trabaja con la filosofía de hacer el bien sin mirar a quién. Claro, desde la perspectiva, por ejemplo, que me dice aquí no importan los credos, sino que importa tal cual resolver el problema, y estamos hablando también de hacer el bien a comunidades que podríamos decirlo de esta manera, se han sentido abandonadas, y no podemos decir, bueno, que de la actual administración, no.
comunidades que históricamente se han sentido vulneradas, históricamente se han sentido vulnerables y que a través de Cáritas de El Salvador tienen una mano amiga. Así nos vamos a trasladar a la primera pausa y regresamos en Criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros para seguir abordando el trabajo de Cáritas de El Salvador y también evaluar cómo es que ellos revisan el nivel de riesgo de cada una de las comunidades a las que van. ¿Cuáles son esos criterios que se toman en cuenta para saber si una comunidad está en riesgo, en alto riesgo o no lo está? Por favor, ingeniero. Bueno, sí, nosotros estamos en coordinación, como yo mencionaba ya anteriormente, este trabajo no es exclusivo, es decir, solo Cáritas difícilmente lo va a realizar. Sí, claro. Y estamos obligados también en el marco regulatorio que establece la Ley de Protección Civil. En ese sentido, también nuestras intervenciones están siendo acompañadas con la coordinación de gobiernos locales, gobiernos municipales, independientemente del partido político que esté administrando en ese momento. Como usted muy bien lo decía, venimos trabajando con muchas administraciones desde hace mucho tiempo, pero el espíritu se mantiene. En ese sentido, estamos conscientes de que los responsables de un territorio geográfico son los gobiernos municipales o el gobierno nacional. Posiblemente las necesidades son muchas, eso lo discutimos a veces, luego, claro. Pero los recursos a veces son muy limitados. Podemos ver las situaciones difíciles que se han presentado en los últimos huracanes que se han ido un poco al norte. Hemos tenido impacto tan fuerte, además del giro centroamericano en junio, pero que también países que son altamente preparados y que tienen la suficiente recurso económico se ven superados en sus capacidades. Y si lo comparamos con nuestro país, independientemente, como usted muy bien lo dice, de las administraciones que estén en este momento, hay necesidades que no son cubiertas, las necesidades, la población es grande y las condiciones donde viven las comunidades son muy difíciles. A mí, gracias a Dios y a todo el equipo que trabaja en las 8 diócesis, nos permite conocer todos esos rincones que uno ni se imagina que existen. Sí. Y que están... Es sumamente escondido. Es una cosa bastante extrema, ya su condición de vida es extrema. Y si son afectados por eventos de lluvias, terremotos, sequías, su condición se vuelve mucho más extrema y mucho más vulnerable. Ese es, como le digo, uno que está en campo, en territorio, uno pasa tal vez por algunas calles, pero no se imagina que hay veredas que conducen hacia comunidades que tienen una vida, entre comillas, normal. Porque el riesgo para ellos, como no hay quien les supla algunas necesidades, el riesgo lo ven de manera muy natural. Sí, sí. El objetivo que tenemos nosotros de trabajar con las comunidades en esta situación es cambiar esa situación y hacerles ver que su condición actual puede modificarse. Claro, nosotros de repente ejecutamos programas o proyectos que tienen una vida limitada, inician en una fecha y finalizan en otra, pero la condición que nosotros queremos que las comunidades tengan, que al salir de esa intervención, las comunidades puedan tener el contacto o la coordinación con los gobiernos municipales, independientemente sea en una etapa de transición, como lo que ha sucedido durante este año, que hemos tenido una etapa de transición. La administración ha cambiado de 262 municipios a 42 municipios. Pero las comunidades mencionaban, ¿y cómo vamos a hacer ahora con la nueva administración? O algunos
algunos colegas con los que trabajamos, y nosotros concluíamos que independientemente de la administración que se tiene, las comunidades continúan allí con sus mismas necesidades. Sí, claro, incluso usted podría reducir muchísimo más los municipios, pero el riesgo siempre va a estar en esas comunidades, porque no es una cuestión de cantidad de municipios, eso no reduce el riesgo. Es correcto. Entonces, eso así es. Las comunidades siguen en la misma zona donde han vivido durante mucho tiempo, algunos de manera obligada. Hay historias de historias que Sí. he conocido yo durante casi 25 años que tengo de trabajar en esto, y uno debe de conocer de dónde viene la comunidad, por qué se llama así la comunidad, por qué es que el grupo de personas llegaron a vivir allí. A veces son obligados, como me comentaba alguien de la comunidad Los Ranchos allá en Puerto Parada, que fueron desplazados por la guerra civil, llegaron a un espacio que había quedado en la isla del Espíritu Santo, y la población ahí se fue quedando y ahí quedó la comunidad hasta la fecha. Sí, sí. Y así hay muchas historias que las comunidades nos dan a conocer. Pero nuestro trabajo es directamente con las comunidades. Eso lo mencionamos con los donantes que nos apoyan mucho, por supuesto, con financiamiento, y se los hacemos saber a los gobiernos municipales, en el sentido de que hoy están, de repente ya no están, y no es que yo lo quiera, sino que esa situación así es, ¿verdad? Así pasa. Eso, a lo largo de tanto tiempo, yo he coordinado con muchos gobiernos municipales y también con autoridades nacionales, y las necesidades siguen siendo las mismas. Entonces, el territorio, la población, las condiciones en las que viven, la situación de multiamenazas que tenemos. En el Atlántico, pues nos caen los huracanes ya degradados a tormentas tropical, gracias a Dios, sí, porque no nos impacta un huracán. Y luego tenemos los huracanes que vienen del Pacífico, que en los últimos años ya no es tan pacífico, se ha vuelto un poco más turbulento. Es turbulento. Bueno, tenemos el caso del huracán Otis en México, donde en una situación se tenía monitoreado, pero que de un momento a otro se convirtió en categoría 5 y impactó la zona del Pacífico de México. Entonces ya no se ha vuelto, esta situación se ha vuelto un poco más complicada en diferentes latitudes, y luego tenemos la condición de la degradación ambiental, que tiene mucho que ver, este es otro factor que tiene que ver, además del factor social, que tenemos que ver se tiene que ver el nivel organizativo que tienen las comunidades. Es donde Cáritas interviene principalmente. A nosotros la dinámica es, nos acercamos a los gobiernos municipales, porque son los responsables, los titulares de obligación que nosotros mencionamos, en suplir, y no porque lo diga Cáritas, sino que en la ley está establecido como tal. Yo conversaba con un alcalde de la administración anterior que recién había asumido, y me preguntaba de que cómo se iba a hacer. Que, le digo, desde el momento que usted asumió el cargo como alcalde, detrás viene un montón, o a la par, según el Código Municipal, muchas responsabilidades que tienen sobre un territorio geográfico establecido. Y una de esas es ser el presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil. Sí, sí. Y tiene que ver y velar. ¿O creen que se lo van a ir a cobrar? Bueno, por decir algo. Entonces, son anécdotas que suceden. Hay otras administraciones de diferentes partidos políticos, sí, claro, que tienen que son un poco de mente más abierta y que están conscientes de que solos no van a poder abordar ese tema. Nosotros nos enfocamos específicamente en la organización de las comunidades. El nivel organizativo es básico, principal. El tema de la gestión de riesgo, la respuesta de emergencia, el de salvar vidas, sí, depende de cierto equipo, pero que las comunidades también estén preparadas. Estamos conscientes, y todos sabemos, todos los que vemos este tema, que los primeros respondedores ante una emergencia son las comunidades. La respuesta puede ser adecuada o puede ser con limitantes, desordenada, como decimos nosotros. Pero identificamos a líderes, hombres y mujeres, que están dispuestos a colaborar para sus propias comunidades. Eso es innegable.
siempre hay gente que sabe que es necesario hacer algo. Y cuando nosotros intervenimos esa zona, a veces la gente nos dice, ¿y qué nos van a traer? Nos van a traer comida, nos van a arreglar la casa comunal. Y nosotros somos muy transparentes en decirles que el proyecto es del nivel organizativo. Cómo prepararnos ante una emergencia, cómo interpretar las alertas que se dan de la alerta verde, la alerta amarilla, la naranja, qué es una tormenta tropical, qué significa. Importantísimo, claro. ¿Qué es una onda tropical? Eso lo hemos ido aprendiendo en el camino también y eso se les traslada. ¿Cómo organizarnos? Hay capacidades, identificar las capacidades que tienen las comunidades como tal. Y precisamente uno se podría preguntar, mire, pero qué tan difícil o qué tan complicado es llamar a la comunidad y organizarla para que se prepare ante cualquier tipo de riesgo. Eso lo vamos a analizar tras la pausa comercial. Así como cerramos el bloque anterior, es necesario evaluar qué tan difícil es organizar a cada una de las comunidades y prepararlas ante un posible riesgo natural. Por favor, ingeniero. Bueno, quizás lo difícil no es prepararlas, sino el abordaje hacia las comunidades. Yo comentaba ya anteriormente que cuando uno llega a un territorio con las autoridades locales, y también con los líderes comunitarios, tenemos un protocolo ya establecido que se da a conocer la iniciativa que vamos a tener de intervención en determinado territorio, lo damos a conocer a las autoridades locales, al mismo tiempo nosotros trabajamos y lo damos a conocer con las juntas directivas de las ADESCOS, porque son ese ente comunitario que legalmente está definido por el Código Municipal. Y luego hacemos una presentación en una asamblea general. Es un proceso bastante, pueden ser a la par también, y es decisión de las comunidades el que nosotros abordemos ese tema. Somos muy claros y transparentes qué es lo que trae el proyecto y cuáles son las limitantes del proyecto. En la mayoría de casos tenemos solo el nivel organizativo, va a depender también del apoyo que tengamos de los donantes, pero en algunos otros casos también hay cierto equipamiento. Pero no nos quedamos con que si de repente el donante nos da suficiente fondo, no. Nosotros establecemos gestiones, coordinamos con los gobiernos locales. Muchas veces también la comunidad se organiza. Sí. ¿Encuentran comunidades ya organizadas? ¿Perdón? ¿Algunas veces se encuentran comunidades ya organizadas? Algunas veces sí. Y eso es muy alentador, digamos que bueno. con un nivel incipiente de organización o con la visión de que es necesario fortalecer esa organización. El caso de comunidades que son de manera recurrente, como mencionamos nosotros, afectadas, voy a poner un ejemplo muy específico de las comunidades de Puerto Parada. Hoy por hoy se rompió la borda, es una borda que contenía daba contención más bien a todo el caudal que venía del Río Grande de San Miguel. Estamos hablando que el Río Grande de San Miguel nace en la zona de Morazán y se viene fortaleciendo con caudales bastante fuertes. En la parte de San Miguel también, San Miguel, la cuenca media, pero va a impactar a la zona de la cuenca baja en Puerto Parada. Como la gente está en su condición de que sabe que cuando hay lluvias intensas van a ser afectadas, el abordaje posiblemente es mucho más fácil, por decirlo así. Que comunidades que tienen mucho tiempo de que no han sido intervenidas, a veces nos sucede que como se dan cuenta que nadie los apoya, dicen otra vez vienen y con el mismo cuento y no nos van a apoyar. En ese caso, nuestra labor de decirles, permítanos dejarlos que nos ayudemos y con el tiempo ustedes nos van a evaluar. Nosotros somos del pensamiento que el mejor
evaluador que tenemos son las comunidades. Así es. El donante, por supuesto, hay que darle respuesta, pero son las comunidades las que dicen, bueno, se hizo un buen trabajo, que nos alegra, que nos hayan, que hayan insistido en que trabajáramos con ustedes, y ustedes al final se van a dar cuenta si ha sido favorable el trabajo que ustedes mismos van a desarrollar. Nuestro trabajo es nada más de acompañamiento y de dar a conocer que existen comunidades que de repente no han sido abordadas por los gobiernos municipales por diferentes circunstancias. A veces se dan situaciones en donde las comunidades han tenido algún conflicto con autoridades pasadas o con las nuevas autoridades, pero es labor nuestra el acercamiento entre las autoridades y las comunidades. Nosotros insistimos que quienes se quedan o los titulares de obligación siempre son los gobiernos locales. En ese sentido, hay líderes comunitarios y hay otros que tienen cierta resistencia, por decirlo así. Igual con las autoridades municipales, pero posterior a eso, después de un año de trabajo, de 6 meses, ellos van viendo que el trabajo no es ¿Que va obligado. funcionando? Es, por supuesto. Recuperan la confianza, ¿no? Recuperan la confianza en sí mismos. Sí. Porque no es que recuperen o que nos den por supuesto que sí la confianza, porque eso así es, pero ese es trabajo nuestro, dar a conocer nuestro trabajo de manera transparente y que lo que llegamos a hacer no tiene que ver con la religión, con partidos políticos, sino que es eminentemente humanitario. Algo sumamente importantísimo. Y imagínese usted lo que me decía al principio, ustedes llegan y dicen, y otra vez nos van a dejar solos, y otra vez vienen con un cuento para después volver a irse. ¿Cómo es trabajar con ese tipo de comunidades quienes han perdido la fe o la esperanza, incluso en sus propios gobiernos municipales, y que llegan ustedes y dicen, miren, nosotros no venimos nada más a venderles un cuento y inmediatamente irnos, nosotros queremos dejarlos preparados, y es más, que ustedes mismos nos evalúen tal cual como usted me está diciendo. De repente puede haber alguna comunidad a quien quien ellos les dicen a ustedes, mire, nosotros no queremos aprender nada, aquí nunca ha habido ningún riesgo, aquí no nos va a pasar nada. Sí, porque existe el caso en que una comunidad puede confiarse tal cual. Sí. ¿Les ha pasado? ¿Les ha sucedido? Sí, eso sucede. El caso, como le mencionaba, hay amenazas o hay afectaciones de manera recurrente. El caso de los ciclos que se dan cuando tenemos la temporada de huracanes. Sí. Hay comunidades que viven en la planicie costera que efectivamente son afectadas por inundaciones, o comunidades que viven, por ejemplo, en la Cordillera del Bálsamo, donde estamos iniciando un trabajo. ¿Todavía? Por cierto, sí. Allí lo que se dan son deslizamientos por la pendiente fuerte que tiene esa zona. Pero hay situaciones como el caso del volcán de San Vicente, recurrencia en el caso del volcán Chaparratique, que no es año con año que se ven afectadas las comunidades, pero sabemos que la amenaza es latente. Es un volcán activo que se está monitoreando y que sabemos de repente puede tener erupción. Bueno, y yo creo que usted se recordará hablando del primer caso del volcán Chinchotepec, el caso de Verapaz, que si usted se recuerda fue una comunidad arrasada totalmente por un deslave. Es decir, alguien podría decir, mire, pero ese tipo de cosas no suceden todos los días. Sí, pero es que no va a estar esperando a que suceda también para comenzar a prepararse o para lamentar una tragedia. Es correcto. Y no solamente fue en Verapaz, allí hay un municipio que se llama Nuevo Tepetitán. Si uno conoce la historia del desastre, que es lo que nosotros manejamos, para poder abordar una amenaza tenemos que conocer el historial de desastre. Y eso nos lo da las personas que han vivido mucho más tiempo en las comunidades, la sabiduría de los mayores que lo han vivido como tal. Sí. Yo recuerdo que cuando llegamos a trabajar a esa zona, había un señor que me dijo, aquí ya sucedió algo, y se pasó llevando Tepetitán, creo que fue en el 32, una cosa de hace bastante rato. Y por eso ahora después se le puso Nuevo Tepetitán, porque fue movido como tal. Sí, el caso de la población, eso no es en El Salvador, pero es fronterizo, el municipio de Ocotepeque. Ahí el municipio sufrió un deslizamiento también bastante... ¿Considerable? Considerable, sí, desapareció el pueblo.
y ahora se llama Nuevo Ocotepeque, porque fue movido también, porque se definió que por ese lado o por esa ruta siempre iba a tener deslizamiento. Bueno, ese sería el mismo caso de San Salvador y Santa Tecla, ¿no? Es Que correcto. históricamente, bueno, Santa Tecla se fundó como Nueva San Salvador debido al desastre que había ocurrido con la propia capital. Es correcto. Entonces, pero son recurrencias de mucho, el ciclo del desastre en ese caso es mucho más tiempo, son a veces ciclos de hasta 50 años, Sí. que las nuevas generaciones ya no lo ven. El caso de la quebrada Las Lajas en el Picacho, en el 82, en septiembre, por cierto, donde se tiene un lahar, que son escombros que caen. En aquel momento no habían construcciones, pero ahora sí tenemos construcciones sobre esa Uy, ruta que van a tener. construcciones de Entonces, sobra. ¿Perdón? Hay construcciones de sobra en la Hay actualidad. construcciones de sobra. Entonces, Sí. hay situaciones, o lo que sucedió en algunos otros, principalmente en nuevas construcciones o asentamientos humanos, colonias, por ejemplo, donde se ve muy bonita la colonia, la gente no es de allí, pero de repente la colonia se empieza a hundir y empiezan a ver el historial geológico que se había construido la colonia sobre una quebrada que había sido rellenada, pero no se había, o terraceado, como decimos Sí. técnicamente. Pero el terraceado no era el adecuado, no era con un material selecto, etcétera, y el terreno estaba cediendo posteriormente. Estamos hablando de 10, 20 años después de que se habían habitado la zona. Entonces, depende de la recurrencia también que tengamos, así la gente va a tener la conciencia de que está en una zona de riesgo. Algo muy determinante que nosotros trabajamos es el cambio generacional. Hay señores que por la misma condición de edad, que fueron fortalecidos hace 20 años, que ahora por las capacidades físicas limitadas ya no pueden trabajar. Pero son las nuevas generaciones las que están obligadas a retomar, quizás con los hipotes o niños con los que trabajamos al inicio o que llegaban a la reunión, son los que ahora dirigen a las comunidades y han retomado el trabajo muy conscientemente y responsablemente para salir de la condición en que se encuentran de riesgo principalmente. Esto es sumamente importante y hay que seguirlo ampliando, hay que seguirlo analizando, pero primero nos vamos a ir a una pausa comercial. Retornamos en Criterios. Los últimos acontecimientos que nosotros podemos ver a nivel natural, podríamos relacionarlos tal vez con el cambio climático. Y si es referente al cambio climático, ¿será que las comunidades requieren una preparación sumamente diferente, una preparación distinta, una preparación en cuanto a saber si el cambio climático todavía es reversible o cómo hay que prepararnos ante cada uno de estos acontecimientos, ingeniero? Bueno, de hecho, el cambio climático ya está aquí. Sí. Ya lo tenemos, es irreversible y eso no lo digo yo, sino que hay expertos que trabajan mucho, que han venido trabajando desde hace mucho tiempo, porque el tema no es nuevo, quizás nosotros lo vamos asimilando recientemente. A paso lento. Es correcto, por la situación de que a veces no se da la promoción o no se da a conocer los impactos que realmente se tiene. Entonces el cambio climático lo tenemos ya. Nosotros trabajamos en la adaptación al cambio climático. Es hasta donde podemos trabajar. La mitigación ya son otros niveles mucho más amplios que tiene que ver mucho con la reducción de la producción de carbono, que son principalmente los países más industrializados y estamos viendo que son los que están saliendo afectados últimamente. Ya les está llegando la colita también de los países que han provocado, que son los países industrializados como mencionaba. En el caso nuestro, las prácticas de adaptación al cambio climático tiene que ver mucho con las prácticas que teníamos hace 50, 60 años. Ha habido mucho deterioro ambiental y eso es innegable. El crecimiento poblacional, el desarrollo, entre comillas, la construcción de edificios,
la impermeabilización de los territorios Sí, sí. de concreto, de cemento, la proliferación o la necesidad de complejos habitacionales, porque es una necesidad también. Entonces, ellos nos están obligando a ver las condiciones en las que estamos viviendo actualmente. Posiblemente las nuevas generaciones, en mi caso yo tuve la oportunidad de bañarme en ríos que hoy por hoy están completamente contaminados. Y que imagino que eran ríos que todavía tenían vida. Tenían vida, por supuesto, y no estoy hablando de ríos, ahorita se habla del río Sapo en Morazán, que es de los ríos que están menos Y uno contaminados. ya no entiende por qué se llamaba río Sapo. Perdón, Y uno ya no entiende por qué le Sí. pusieron río Sapo, cuando la causa pues ya desapareció. es correcto, pero son ríos en los cuales se puede bañar uno Sí. tranquilamente todavía. Pero anteriormente uno salía de su casa, la diversión era esa, irse a bañar a los ríos. Pero ahora vemos industria pegada o cerca de los ríos para verter todas las aguas que se generan de la producción industrial. Sí. Son ríos muertos, así han sido definidos. Entonces, la adaptación al cambio climático, nosotros primero conversamos con la gente, el conocimiento local lo tomamos muy en cuenta, la gente tiene mucho conocimiento, veíamos el caso de cuando pasaban los azacuanes, que hace poco se ha tenido, que es una migración de aves y que nuestros padres nos decían el invierno está por terminar, o la época de lluvia, es los indicadores que teníamos. Pero una vez va cambiando la situación, la condición en las comunidades rurales, se va ampliando la frontera de la construcción de viviendas, algunas prácticas se van perdiendo. Los saberes ancestrales o los conocimientos locales se van limitando. Una de las situaciones tan graves como la utilización de pesticidas, lo que nosotros damos en llamar los agrotóxicos. Sí. La cantidad de agrotóxicos que se verten en los cultivos, en la caña de azúcar, hay que mencionarlo de esa manera. El caso de los cultivos agroindustriales, todo eso se consume por la tierra, por mencionar algo, Claro. es decir, llega al manto freático, a los niveles donde están las aguas, donde se abastecen las comunidades, y entonces tenemos en toda la costa un gran problema como es el padecimiento de enfermedades renales en muchas de las comunidades rurales, que es por el consumo. Imagínese el daño que Por estamos supuesto, haciendo. es una situación muy, muy difícil que presentan estas comunidades y que uno se vuelve impotente también. Una vez los riñones han sido afectados, difícilmente se pueden recuperar. Pero eso es por mencionar un caso. Luego vemos el caso de la ampliación de la frontera agrícola, siempre por el cultivo de la caña de azúcar. Ojo, el cultivo de la caña de azúcar no es lo dañino, sino las malas prácticas que se desarrollan para el cultivo de la caña de azúcar. Eso es lo dañino. Entonces, la adaptación al cambio climático es volver a algunas prácticas que teníamos antes. El uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, se afecta. Utilizamos una bolsa, la botamos, ¿a dónde llega? Al tragante o al océano. Hay fotografías y videos que nosotros podemos buscar. Es una cosa horrible que se da en los océanos. Esa es por una parte. Y luego algunas prácticas agrícolas o buenas prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente que mencionamos nosotros, que posiblemente las poblaciones, por su condición en la que viven, pues las han olvidado o las han dejado de lado. Una práctica tan sencilla como la no quema del rastrojo. Algo tan simple. Algo tan simple, pero la gente dice, no, es más fácil que lo queme porque me queda limpiecita la tierra. En lugar de incorporar lo que la misma tierra nos ha dado, incorporarlo de nuevo. Esa es por una parte. Luego, obras de conservación de suelo en lugares donde la pendiente es bastante fuerte, para la cosecha de agua, lo que damos en llamar la cosecha de agua, para que también cuando se dan las lluvias se infiltre el agua y que esta agua, territorio abajo, pues sirva para que la gente se pueda suplir. Una gran necesidad que vemos, el caso del recurso agua, o lo que nosotros llamamos el elemento agua de la naturaleza.
Entonces, son prácticas que estamos trabajando, estamos reutilizando lo que antes se hacía básicamente, volver al pasado con los saberes ancestrales. El caso de la siembra de cultivos con semilla mejorada. Teníamos antes cultivos que eran resistentes a la sequía, resistentes al viento. Como Cáritas estamos trabajando mucho en ese sentido, lo que nosotros llamamos la agroecología, para que esas semillas no se pierdan, porque es bien interesante una práctica que estuvimos haciendo donde señores, era una feria de semillas ancestrales, y ahí nos dieron a conocer el tipo de semillas que se sembraban mucho antes de que tuviéramos. Conocimiento valioso. Es correcto. Que en la actualidad no lo encuentra tan fácil. Es un recurso genético bastante valioso que estamos trabajando muy duro en que no se pierda ese recurso genético. Y esto, fíjese, hablando de la resiliencia que estamos tratando de tener ante el cambio climático y de cómo no porque algo sea nuevo automáticamente quiere decir que eso es bueno tal cual. Sí, no todo lo que es nuevo es bueno, y algunas prácticas del pasado, tal cual como usted menciona, una forma natural de cultivar nuestros alimentos sin tantos agroquímicos, es mucho más beneficioso para nosotros. Porque no solo estamos hablando de que, mire, pero es que crece mejor, tiene menos plagas, sí, pero todas esas sustancias, al final nosotros las estamos llevando al cuerpo. Y también, hablando del tema del plástico, nosotros casi siempre tenemos aquí al doctor Ricardo Navarro, y algo que nos menciona él son los microplásticos, ¿sí? Las micropartículas que se han encontrado hasta en el pescado, incluso se ha llegado a encontrar hasta en la leche materna. Sí. Es decir, para que nosotros podamos tener una visión del daño o el impacto que el cambio climático y la mano del ser humano está teniendo sobre todo lo que estamos haciendo. Bueno, así nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos en breve en Criterios. Y es que a fin de cuentas y acorde a todo lo que se ha dialogado esta noche, es necesario evaluar si Cáritas en El Salvador en todo este año ha tenido una fuerte presencia y un fuerte posicionamiento ayudando a múltiples comunidades, y también evaluar o más bien conocer qué es lo que se viene para los últimos meses del año. Ingeniero. Bueno, nosotros como Cáritas nos sentimos muy satisfechos por el trabajo que hemos realizado. Y lo vemos con lo que la gente nos platica de manera espontánea. Claro. Nosotros hacemos jornadas de lecciones aprendidas, lecciones de dar a conocer, de que nos platiquen, porque no somos perfectos y toda actividad humana es perfectible, y en ese sentido nosotros siempre nos abocamos a ellos y de manera transparente. Para que mencionen los puntos de mejora. Es correcto. Entonces, que nos comenten qué es lo que tenemos que mejorar para el trabajo que tengamos dentro de esa misma comunidad o en otras comunidades. Por esa razón, nosotros nos sentimos muy satisfechos por toda la labor que hemos realizado a lo largo de este año y durante las emergencias. Nosotros nos continuamos preparando de manera continua, a pesar de que pueda tener mucho tiempo en esta actividad, porque no es un trabajo como tal, se vuelve algo voluntario, porque se trabaja fines de semana, en la noche, en la madrugada, para ver de llevar la tranquilidad a las comunidades. En ese sentido nos seguimos nosotros preparando, actualizando, con nuevas técnicas posiblemente, nuevos enfoques de abordaje que se puedan tener. Y en ese sentido, pues nos sentimos satisfechos cuando la gente nos comenta que agradecen con lo mucho o poco que Cáritas ha llegado a hacer a su comunidad. De repente han habido problemitas dentro de las comunidades, desavenencias, y cuando nosotros llegamos, trabajamos con todos.
tratamos de ser parte de la solución Qué bueno. y no del problema, y los acercamientos, procuramos que los acercamientos se den tanto con los gobiernos locales como al interno de las comunidades. Siempre hay dificultades por las condiciones en las que viven y principalmente trabajamos por la dignidad de ellos, los respetamos como seres humanos Muy importante. y no los vemos meramente como objetivo de ejecutar un proyecto, sino que de que ellos sientan que tienen un valor humano incalculable para sus comunidades. Y esto realmente es importante saberlo, y sé que las comunidades de una u otra manera agradecen y valoran lo que Cáritas El Salvador está haciendo. Ingeniero, hemos llegado al final del programa, no queremos irnos sin agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno a todo lo que ha hecho Cáritas de El Salvador y tal cual cómo le han ayudado y han apoyado a las diversas comunidades ante la mitigación de riesgos y desastres naturales. Y esperamos tenerlo próximamente. Por supuesto, yo le agradezco mucho, el tema es bastante amplio y da para, muy amplio, para muy muchos interesante programas, y agradecerle a Criterios por el espacio tan gustado y esperamos estar de nuevo aquí también. Y sabe que para usted esta es su casa también. Muchas gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.